necesario y yo creo que estos foros así de debate que trascienden la academia me parecen de lo más interesante, o sea, salir un poco de esta cumplita de conocimiento e intentar traer también experiencias reales. Yo hoy lo que os voy a traer es una pequeña reflexión en torno a una actuación que aparentemente podría sonar, de hecho tiene un cierto tono rancio, un poco del pasado, a lo mejor, la concentración parcelaria, pero es un proceso, no es un proyecto de ingeniería, sino que es un conjunto de proyectos y dentro de ellos un proceso social que lo que busca en origen es la reorganización del parcelario agrario. En España sigue siendo una ley, como la veremos, bastante anclada en la parte agraria, pero que tiene sus holguras, sus puntos de actuación, por desgracia, dependiendo un poco del voluntarismo o de los equipos que lo lleven a cabo. Es una actuación que en Europa está implantada en todos los países, a nivel mundial sigue siendo de plena vigencia. La última vez que hice una revisión estaban cerca del centenar de países en los cuales se siguen desarrollando este tipo de procesos, con dinámicas más ancladas en lo agrario, como sería más o menos la legislación que tenemos en España, aunque ahora es ya a nivel autonómico, no nacional, y hay otros que están más integrados en políticas de ordenación del territorio. Es un proceso complejo porque estamos hablando de reorganizar la inmensa mayoría, pensemos en una provincia como Valladolid, el 80 y tanto, el 90% de la superficie de nuestros municipios estaría dentro de lo que es nuestro campo de actuación. O sea, al final, sin quererlo, hacemos una cierta ordenación del territorio, mejor o derecha, pero interactuamos a una escala enorme. Y tocamos un aspecto muy delicado, que es la sacrosanta propiedad. O sea, nosotros movemos, alteramos, cambiamos no solo la configuración, sino la propiedad de todos los afectados en la zona. Como decía, está muy poco integrada en el caso español. Las comunidades tienen legislación propia, Castellón tiene dos leyes, una que está dando sus últimos coletazos porque son procesos iniciados, que en momento se cierren o finalizan una de sus fases, salta la ley nueva, que es la ley 14, la ley agraria, que es un decreto propio que desarrolla la concentración parcelaria. Para que os hagáis una idea de dónde ha actuado en el caso de Castilla y León, todo lo que habéis coloreado, y es una imagen del año 17, el último atlas o catálogo de actuaciones publicado, lo cual quiere decir que está superado por estos 8 años de diferencia con esta publicación. Toda la zona que habéis coloreada tuvo o tiene algún proceso de concentración parcelaria, o sea, prácticamente toda la comunidad autónoma. Si hablamos de lo que serían tierras arables, cereales y pastizales, estamos hablando del orden de un 75%, y si son tierras arables propiamente, está próximo al 100%. De hecho, hay muchas zonas en las cuales se ha actuado 2 o 3 veces. A nivel anual, en el caso de Valladolid, o sea, lo que llevamos desde Valladolid, estamos trabajando en el orden de unas 30.000, 50.000 hectáreas anuales. O sea, ese es nuestro campo de trabajo anual. Como decía, en el caso nuestro tiene muy poquita integración con otros sectores. En otros países es una herramienta más o menos integrada con políticas de ordenación del territorio, pero lo bueno que tiene la legislación nuestra, es que a ese proceso complejo que decía, técnico, con un peso jurídico muy grande, porque estamos hablando de toda esa propiedad que se aporta, se estudia, o sea, se analiza no solo a nivel ingenieril, clases de suelo, calificación agronómica, planimetrado de la misma, sino que entramos a un campo más jurídico de propiedad, cargas, servidumbres, etc. Y tiene una parte ambiental que, si bien la ley la recoge enseguida en el artículo 2, luego el llevarlo a la práctica, pues veremos que no siempre es tan interesante o es un poco decepcionante, ¿no? Una imagen así rápida de lo que es la concentración parcelaria sería esto, ¿no? O sea, una dispersión, unas formas, o sea, unas parcelas de unos tamaños menores, dispersas, que después del proceso buscan una cierta ortogonalidad, la forma rectángulo, pues la que a nivel ingenieril es la idónea, una relación 4, una anchura, longitud, una relación 6, y un menor número de parcelas.
Los impactos negativos que tiene están más que estudiados, es un proceso que ya en los años 70-80 en Europa empezaron a haber publicaciones denunciando sus impactos, hay un montón de trabajos en torno a ello, pero yo creo que el que aglutina lo que luego realmente es la cascada de otros efectos es ese, la pérdida de homogeneidad espacial que tiene y la fragmentación del paisaje que normalmente viene asociado. O sea, la secuencia de las tres imágenes de la izquierda es más o menos lo que sucede normalmente con un proceso de concentración. Pero también, y ahí es donde abro una pequeña ventanita de esperanza y de posibilidades que, como mostraré luego, pueden ser reales, o sea, no se quedan en una discusión teórica del despacho, puede dar lugar también a situaciones como la de abajo. O sea, en la concentración lo que sucede es que nosotros tenemos lo que es nuestro perímetro de actuación un poco subyugado al equipo que lleva la zona, en el sentido de que cualquier cosa que suceda aquí dentro tiene que pasar por la autorización nuestra. Quiero decir, alguien quiere construir una nave, tiene que ser eso. Alguien quiere, o sea, todo lo que sucede allí. Y eso también conlleva que nosotros, durante el proceso, si existe sensibilidad y si existe una cierta integración ambiental desde el inicio y una implicación de los equipos en este plano más ambientalista, puede pensar en eso. Una pequeña vaguada, a lo mejor muy reducida, o sea, un pequeño arroyo con unas parcelas adyacentes agrícolas que pueden llegar hasta la misma arista exterior del canal o del arroyo, puede verse incrementada porque lo que generamos son suelo que podemos reubicar. O sea, podemos volver a poner en uso o darle por su vocación un cambio de titularidad y por tanto que en el futuro eso debe de ser de un agricultor que llega arando, y no solo arando, fumigando, echando insumos, abono y demás, hasta el mismo borde, a obligar a un retranqueo de X metros hacia afuera porque lo que hemos creado es una nueva parcela en el proceso que la podemos destinar a otros usos no productivos, entendiendo los no productivos entrecomillado. Dentro de la concentración está prevista el desarrollo en paralelo, normalmente en sus fases finales, pero tiene que estar pensado desde el principio de un proyecto de restauración. La ley agraria que os decía ahonda un poco en qué debería ser esto, tiene frases bastante bien sonantes sobre qué criterios deberían buscarse. Luego, en todos los proyectos que hemos analizado, la verdad es que no es cierto, o sea, no hay ningún criterio de tipo conectividad, de tipo respeto de vías fluviales en la mayor parte del caso, pero la ley sí que lo dice y le da una obligación de que por lo menos ocupe un 0,25%, que es un mínimo, que se cumple fácilmente, y un presupuesto propio. La ley permitiría llegar hasta un 7%, es extraño, pero sí es real, algunos de los casos que traigo aquí, que se puede llegar muy por encima de los 7%. O sea, tenemos proyectos en los cuales reincorporamos a lo que sería superficie no productiva, o sea, no agraria propiamente, a un 2 y pico, un 3% de superficie. Y el presupuesto, si bien en muchos casos es exiguo y en otros casos su fin no es el idóneo, porque no busca una restauración, sino que al final son plantaciones de diversa suerte, digo yo por ahí, porque es cierto, o sea, no buscan cómo compensar, está ahí mal, cómo restaurar, cómo aportar algo positivo a la zona, sino simplemente buscan, y me ha gustado que en todas las ponencias anteriores se mencione, poner árboles. O sea, es una obsesión. Dentro de mi colectivo, incluso en la parte que tiene una mayor sensibilidad ambiental, parece que todo pasa por poner árboles. No. O sea, coincido plenamente con los anteriores, para nada. Muchas veces lo mejor que podemos hacer, y que lo intentamos hacer en muchos casos, es no hacer. O sea, buscar vocación de suelo no agrícola para una de dos, si está bajo mano privada, intentar sacarla a una mano pública, bien un ayuntamiento o bien una finca de restauración, que finalmente se les dona, se les entrega a los ayuntamientos. O sea, no actuar o rescatar por esa vocación que os digo, no productiva, no agrícola, ese tipo de suelos, o hacer actuaciones de otro tipo. Antes de un árbol, mejor un arbusto. Antes de un arbusto, pues a lo mejor buscar qué especies tienes por allí con alguna problemática y ver si podemos hacer algo con ello. Como decía, se entrega a la tierra local, sus efectos suelen ser muy limitados en la mayor parte de casos. O sea, yo os traigo aquí algunas de las experiencias que hemos ejecutado, reales,
que hemos ido mucho más allá, en este caso, por mi participación también en la Escuela de Ingeniería Sanitaria de Valencia, en evaluar algunas de las cosas que hemos hecho. Porque, claro, desde la administración se ejecuta y nos vamos. Otro grave problema que se ha mencionado aquí, que es la gestión, que yo creo que es el verdadero problema de todo esto que vamos a contar hoy aquí mucho, la gestión que sucede con lo que hacemos, nadie, o casi nadie, diría yo, la pone en práctica. O sea, no existe la gestión. Este sería otro de los aspectos negativos, que al final no hablamos normalmente de aportar algo, sino que las técnicas de origen estadounidense de compensación, o sea, no buscamos minimizar muchas veces, no buscamos restaurar, sino que muchas veces lo que por desgracia se impone cada vez más es compensar. O sea, hemos hecho un daño aquí y te creo un elemento nuevo en otro punto del paisaje. No tiene nada que ver el impacto creado con la actuación final hecha. Así, dentro del proyecto de restauración del medio natural, yo he visto parques infantiles. Además, es una paradoja, porque en el medio rural, por desgracia, excepto los meses de verano, casi no hay niños. Pero bueno, finalmente, el proyecto de restauración se gastó en un parque infantil. Normalmente, la manera que tenemos de intentar trabajar es buscando lo que en cursiva o en pecuniado llamamos elementos seminaturales, o sea, los que serían no productivos, son con los que jugamos. O sea, es ir identificando en el territorio todos aquellos elementos que o bien existieron, o sea, buscamos con fotografías aéreas antiguas, o bien existieron, o bien existen pero muy degradados, o directamente los creamos, pequeños elementos que lo que buscan es introducir en esa matriz tan homogénea que vienen siendo nuestros campos agrarios, este tipo de pequeños parches que son normalmente muy humildes. O sea, estamos hablando de una pequeña zona con una pequeña composición de arbustos o una pradera de estas que tenemos en muchos municipios de tierra y campo, ¿no? Entonces, pequeñas praderitas con alguna surgencia de alguna pequeña fuente. Y trabajamos en torno a dos elementos, que son con los que vamos a ir redibujando en el proceso de concentración. Bien elementos lineales existentes o no, un camino, un arroyo, o parcelas que podemos crear nosotros porque las daremos esa autodenominación de restauración, o sea, de parcelas que pasarán a ser públicas de restauración del medio natural. Los dos parámetros ambientales con los cuales siempre estamos jugando y son los que hemos evaluado luego en trabajo desde la universidad, es la heterogeneidad y la conectividad, y nos da positivo. O sea, si se quiere, se puede. O sea, tenemos hechos varios índices de heterogeneidad espacial, Simpson, uno propio francés, que es un equipo con el que hemos trabajado bastante, de Aurel y Gauthier, y también hemos trabajado con conectividad. O sea, hemos visto, aquí se ha mencionado, la conectividad, como ya pensamos todos, no tiene por qué ser algo un continuo, sino que podemos hablar de stepping stone, podemos hablar, dependiendo de la movilidad de las especies, pueden llegar o no a ciertos puntos, nos funciona. O sea, si queremos, podemos hacer, con pequeñas actuaciones. O sea, estamos en muchos casos hablando de elementos espacialmente de dimensiones muy, muy pequeñas. Traigo un latinajo, que además he visto que hoy se han hecho varias referencias médicas, y creo que este es de Hipócrates, o por lo menos yo he leído que está atribuido a él. Creo que debería ser la manera que los ingenieros nos relacionásemos, sobre todo cuando hablamos de este tipo de trabajos a esta gran escala. Inicialmente, a lo mejor es que no hagamos nada. Y eso en muchos casos nos funciona cuando hablamos de conservación de elementos ya existentes. O sea, si tienes una pequeña zona, a lo mejor sometida a mucha presión por el entorno de las fincas, y tiene unos ciertos valores, no tocar nada, o sea, déjala quieto, no se te ocurran grandes ideas de composición, de hacer, no, déjala. Si vas a hacer algo, pues hazlo con cuidado, o sea, que no te veas muy brillante y tengas de arriba de querer introducir grandes cosas, las pequeñas y sencillas que realmente funcionan mejor. Y finalmente, que es donde muchas veces nos encontramos, tendríamos que reparar, hemos causado algún daño.
Nuestro entorno viene siendo algo muy sencillo, no suele ser muy espectacular. Esa imagen de la izquierda son los Oteros, una zona singularmente atractiva dentro de lo que es un paisaje estepario, pero normalmente lo que tenemos es la imagen de abajo a la derecha, ¿no? Son paisajes hoy por hoy más valorados, pero hasta hace poco muy denostados. O sea, la imagen esta de espacio ideal, ¿no? de las primeras conservaciones de espacios, las figuras de protección, miraban siempre a zonas montañosas. Bueno, hoy, por suerte, nuestros pequeños espacios agrarios tienen como un cierto lugar destacado. Y dentro de Europa, además, tenemos la suerte de que España, Castilla y León en especial dentro de España, conserva un montón de espacios agrarios en los cuales tienen presencia especies que en Europa apenas quedan, que son todas las especies ligadas a hábitos agrarios, las esteparias. Las hay más o menos especializadas, más o menos sensibles a los cambios que allí pueda haber, con lo cual digamos que son también unos espacios que han, yo creo que, ganado cierto reconocimiento. Pero al final es esto, o sea, esto es nuestro lugar de trabajo. Nuestros lugares de trabajo son lugares, la mayor parte, sencillos, llanos, con una actividad productiva que ocupa ese mismo 80 y tantos % que os decía antes del territorio. O sea, tenemos que ser capaces de hacer algo, pero sabiendo que lo que allí está sucediendo en el día a día es una actividad productiva, agraria y ganadera. Ganadera, por cierto, cada vez menor. Una pérdida muy potente que viene sucediendo desde hace ya décadas, pero que ahora es visible a cualquiera que se pase por Tierra de Campos, a lo mejor como comarca así más ideal, ¿no? De lo que tenemos en mente como un espacio agrario típico. Los rebaños de ovejas han desaparecido. El paisaje que vemos aquí, por supuesto, es un paisaje creado, o sea, la modificación de nuestro entorno a nivel agrario es plena, después de esa revolución que se menciona aquí, el neolítico, pero en concreto estos son resultado de un binomio agricultor-ganadería, o sea, era ovino extensivo complementando una actividad fundamentalmente cerealista. Sobre esos paisajes, cuando actuamos, muchas veces, como decía, lo mejor es no hacer. O sea, estos son ejemplos reales, estos son proyectos reales, estas tres pertenecen a trabajos en Tierra de Campos, en los cuales lo único que hemos hecho es, previamente a los trabajos en sí de reordenación, identificar cualquier información, aunque sea muy sencilla, porque ahí, si os dais cuenta, lo que estamos respetando es un pequeño talud con unas arbenses que hayan salido y sin más, ¿no? Forzando a hacer un camino sinuoso. O sea, esto generalmente provoca ciertas tensiones en el mundo ingenieril, esto de que nuestras redes no sean totalmente ortogonales, formando unas cuadrículas perfectas. No hay ningún problema en que nuestros caminos se serpenteen un poco y gracias a eso salvar esa pequeña alineación, esas pequeñas formaciones arbustivas o una alineación arbolada tan escasa como esa en Tierra de Campos, ¿no? Estos son otros ejemplos, tenemos Tierra de Campos, es el sureste de Valladolid, zonas de páramo valle en las cuales muchas de esas laderas podían estar sometidas a explotación agraria. Esto es un clásico en épocas de escasez, mayor presión demográfica, se pone en cultivo prácticamente hasta la última hectárea de terreno. Entonces, recuperar esos terrenos para entregárselos finalmente a quién? Pues a alguien que no va a forzar esas laderas que no debieron haberse puesto nunca en explotación, el ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? O puntos como fuentes, ¿no? En torno a fuentes dejar afuera. Finalmente, si plantamos y plantamos sobre todo arbustos, intentando crear eso, bien sea parcelas de superficie variable, que son de hectáreas, y otras veces pequeños elementos que rompan un poco esa matriz dominada casi al completo por cultivos, casi al completo por cereal. Pensad que la composición típica, aunque tiene una alternancia, según años, pero pensad que la mayor parte de municipios de Tierra de Campos, poniendo el ejemplo este más conocido por todos, puede oscilar en torno a un 75% a lo mejor de cereales un año y al siguiente a lo mejor un 50%, si el girasol entra ese año en la rotación, pero estamos hablando de meter un poquito de variedad en ese espacio de la mujer y romper un poco con alguna pequeña actuación topográfica, a una escala muchísimo menor que la que nos contaba
Francisco, de pequeños Beetlebangs, o sea, introducir elementos con una cierta apertura de la horizontalidad, en la cual, por un lado, proteger esas estructuras que queremos defender en el tiempo, pensar que esto queda abandonado, ¿no? O sea, nadie va a volver sobre ellas. La guardería, en el mejor de los casos, cuando trabajamos con ella, se implica, sí que a mí me llegan, o sea, me llaman los agentes, en la zona tal, creo que nos han invadido, entonces ellos es la única herramienta que tenemos, pero no es ni de nuestra consejería, bueno. Pero rompe un poco esa comunidad y sobre ellos, pues eso, plantar elementos casi todos alusivos. Normalmente lo que vamos a encontrarnos son actuaciones sobre arroyos, que la palabra arroyo es muy generosa, o sea, eso no es un arroyo, eso se llamaría canal, pero es lo resultante en la mayor parte de casos. Pero también podemos, trabajando con las estructuras que existen, que no se nos van a ocurrir hacer nada mejor, sino esas que ya están dejadas. Y sobre ellas, a poder ser tampoco alterarlas mucho. Eso sí, por lo menos, claro, tenemos en muchos casos que por lo menos, aunque genere una primera erosión inicial, sí solemos eliminar la base para que por lo menos fluya agua. Daos cuenta que son estructuras que en algún momento sí tuvieron cierto mantenimiento por parte de la población, pero a día de hoy es nulo, o sea, nadie se ocupa de aquí. La leña, nosotros cuando hacemos algún apeo de algún árbol, la dejamos normalmente cortada, y aunque el proyecto la tenemos presupuestada para llevar a vertedero, que es un absurdo, pero estamos obligados a hacerlo así, lo que normalmente hacemos es apeamos, tronzamos y dejamos a pie de camino lotes, ¿no? Normalmente, en los años que llevo en esto, a los pocos días, tú eso lo decías así como que sin nada, bueno, que hemos dejado, ¿no? O sea, eso desaparecía. Hoy, existe tan poca presión en el medio rural que esos lotes cortados, o sea, se los damos casi el tamaño de meter a la chimenea, se quedan, o sea, no se recogen, como para mantener un arroyo que no es de nadie y del cual la leña que van a sacar es un desastre. También podemos hacer actuaciones de este tipo, o sea, la herramienta nos permite hacer cosas de este tipo. Esto es el desmontaje de una mota, de varias motas, perdón, porque esto eran varios arroyos de Recampos, este es el Marrandiel y otros tributarios de él, de 17 kilómetros de longitud, motas que iban desde el metro, que cuando los dragados eran pequeños, pero teníamos motas de 3 metros y 3 metros y medio. O sea, el movimiento de tierras que hubo hacia allí fue bestial. Cuando se le plantea a la Confederación que queremos, dentro del proyecto de restauración, hacer esto, Diana, la técnica con la cual hablamos entonces, soy comisaria de la Confederación, me dijo, ya, está muy bien, pero nosotros no podemos, o sea, ya sabes que esto de la mota nos hablaba, nos gustaría quitar, ¿sabes? No, va con carga el proyecto de restauración, ¿no? Entonces fueron 17 kilómetros en los cuales se eliminaron motas, se creó una conectividad transversal de estos arroyos hacia las parcelas adyacentes, o sea, su cuenca de inundación, su llanura de inundación, y en ellas, sobre todo pensando en su protección a futuro, se crearon una especie de taludes, o sea, de cortes exteriores para proteger de la invasión de la finca que tenemos al lado, donde está el todoterreno, y una plataforma. En zonas de montaña también hemos trabajado, yo ahora estoy trabajando en Valladolid, pero hace unos años trabajaba por toda la comunidad, también tenemos actuaciones en zonas de montaña, con valles sometidos a una densidad, a una presión ganadera altísima, en las cuales lo que sucedía era eso, teníamos lugares en los cuales se estaba perdiendo o sea, la erosión que estaba provocando por la presión ganadera fuerte, con restauración, con estaquillado, con empalizadas. Las técnicas de estaquillado, o sea, en vez de recurrir siempre constantemente a comprar mi plantita, por muy buena que sea el vivero, que en el mercado que esté, procuramos que nuestras técnicas de restauración siempre que sea posible sea con recorridos por la zona, buscamos especies, los salis son fantásticos porque resisten lo que les eches y a veces con muy poquita agua, como es el caso este, creando unas camas, cogiendo púas en la zona, o sea, no vamos a ir a buscar mejor material que el que tenemos ahí al lado. Y ya no recuerdo en esta zona cuántas especies nos salieron, pero hay por lo menos 4 especies diferentes de salix teníamos en el entorno del Sequillo, o sea, un río que tampoco da mucho de sí. Bueno, pues en un recorrido pequeño logramos sacar púas de 4 especies diferentes que se plantaron.
Antes os decía, exceso de presión ganadera. Esto también es la montaña, este es el Parque Regional de la Montaña Palentina. Aquí el problema es el inverso. Y eso también hay que pensarlo, que en el medio agrario en general, un problema puede ser el abandono, yo creo que sería un problema muy grave, pero también la sobrepresión. Normalmente se habla más de la sobrepresión de la actividad agraria, pero el abandono también genera cambios muy importantes en el paisaje. El paisaje, que insisto, es creado, tiene una serie de valores. Podemos discutir si, como decían antes, nos planteamos irnos a un escenario paisajístico de hace 60.000 años. Bueno, podría ser un tema muy interesante, pero el que tenemos es este. Y además es el que para buena parte de la sociedad gusta o quiere ver, ¿no? Son espacios creados. En este caso, lo que teníamos era unas vaguadas, unos vallejuelos alejados, en los cuales la presión ganadera había ido cayendo hasta el punto de desaparecer y pasaron de ser lugares de pastoreo, ya estaban a cierta altura, aquí no recuerdo qué altitud, pero ya estábamos altos, se habían matorralizando y terminaron siendo inaccesibles ni para el ganado ni para la fauna existente. Era una zona típica, tradicionalmente, de ciertas aves ligadas a estos lugares, como la perdiz pardilla, que no existían ya registros aquí desde hacía tiempo, pero era una zona de las potencialmente mejores. Bueno, pues con cargo al proyecto de restauración se hizo el ahuecado de lo que era una masa continua, la de la izquierda, a esa otra, que veis que generamos con equipos manuales, calles más anchas, más estrechas, pequeñas plazoletas, buscando el que, eliminando el matorral, saliese una fracción, una vegetación herbácea y pequeños frutillos que son los que atraen nuestro reclamo principal. Nuestra especie estrella era la perdiz pardilla, pero con ella sabíamos que vendrían otras. Se hizo, el aspecto es ese, el aspecto de las calles es esto, y después de unos meses sí empezamos a ver evidencias, excrementos de pardilla, y empezamos a verlos. Es decir, que inclusive hasta nos habían funcionado. Con cargo también a proyectos de este tipo, este es de los más, por lo menos de los que yo estoy más enamorado y de los que nos implicamos más, era intentar de qué manera favorecíamos la presencia de una especie en peligro de extinción como es esta pequeña mariposita de aquí, la Phengardius todos. Es una mariposita pequeña, es una mariposa de 2 centímetros, 2,5 de ala, ligada a praderas subhúmedas de entornos montañosos. En España tiene una distribución extrañísima, un poco la cordillera cantábrica, un poco Soria, un poco el sistema central. No hay Pirineos, que es una anomalía cuando se habla de especies que se han quedado colgadas a cierta altura, y ya no vuelve a ver hasta Francia, los Alpes y alguna otra formación del sistema central, del Macizo Central francés. Hay trabajos que mencionan, o relacionan, mejor dicho, la palabra vegetación parcelaria y desaparición de hormiguera oscura. Entonces, cuando abordamos el qué hacer aquí, el reto inicial era fortísimo. O sea, está claro que si ese nexo es real, lo que vamos a hacer debería de... No, bueno, nos lo planteamos como uno de los retos a acometer en el proyecto de restauración. De las 6 poblaciones que estaban inventariadas, las subimos a 18 sin hacer nada, solo simplemente haciendo trabajo de campo dentro del proyecto de restauración. O sea, queríamos ver realmente dónde llegaba eso. Se inventariaron todas las zonas donde existía la planta nutricia, la Sanguisorba officinalis. Esta, que es, ahí la veis, en la cabezuela, es una mariposa que va en contra de su propia vida, porque está ligada a unos determinados hábitats, ya os digo, prados húmedos de cierta altitud, ciertas características climáticas, donde esté presente esta especie, porque es la única de la que se alimenta, es la única que hace la puesta, y además necesita, por si era poco para su complicada vida, la presencia de un género de hormigas que son las que van a recoger sus larvas para criárselas en su hormiguero. La hormiga, vuelvo a decir que esa larva de mariposa, durante el invierno que va a pasar aquí metida, se come los huevos y las crías de las hormigas del género este único que está vinculado con ella, la género mímica, y la primavera abandona el hormiguero, metamorfosea y vuelve otra vez a las cabezuelas de Sanguisorba a hacer la oviposición. Entonces, dentro de toda esa composición estaba el riesgo ese de eliminación de hábitats de esta especie,
Bueno, pues también lo analizamos, hemos sacado hace poquito un paper, con ello, cómo la movilidad que hemos descubierto de esos ejemplares con las bandas que se han ido creando y los parches, como el de abajo a la derecha, para preservar esa presencia de sanguisorma, es posible. Vuelvo aquí a lo de abandono o sobrepresión. Esta especie, si no hay ganado, le va mal. Y si hay mucho ganado, le va mal. Si se siega, le va relativamente bien. Si se siega mucho, le va muy mal. O sea, necesita un equilibrio complejísimo. Volvemos a la gestión. Complejísimo. O sea, creo que es el reto final de muchas de las cosas que hacemos. ¿Quién se va a encargar después de cómo conseguimos que esto se mantenga en el tiempo? Y pues, bien, ahí vamos.